¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros y maestra. Mi nombre es Moljo Trujillo David Enrique y el día de hoy les hablaré acerca de algunos temas muy importantes en cualquier empresa o planeación de proceso. Esto debido a que necesitan ciertos criterios para que se realice un control adecuado, sencillo y eficaz. Este tema hablará de los principios de control, los factores de control y su periodicidad. Principalmente hay que empezar con la función administrativa del control. La función administrativa del control se refiere a cómo el control se integra dentro de las actividades de gestión y administración de una organización. Esto para asegurar que se logren los objetivos organizacionales en una función clave dentro del proceso. La función administrativa del control abarca varias actividades esenciales que incluyen la planificación, organización, ejecución y evaluación de los procesos, con el fin de asegurar que los planes se implementen correctamente. Se divide en 6 componentes importantes, los cuales harán que esta función administrativa del control se lleve a cabo correctamente. El primer componente es la planificación, que es donde el control se integrará en la fase de esta misma, donde se establecerán los objetivos, metas y políticas organizacionales. En esta fase se define qué se debe controlar y qué criterios se deben utilizar para medir el éxito. El número 2 es el establecimiento de normas y estándares. La función administrativa del control establece los estándares o normas que servirán de referencia para evaluar el desempeño de las actividades organizacionales. Algunos estándares pueden ser financieros, como los presupuestos, operativos, como tiempos de producción, o de calidad, como estándares de servicio o producto. Como número 3 tenemos el monitoreo y supervisión. El control administrativo implica el monitoreo constante de las actividades y el desempeño de los empleados, equipos y procesos dentro de la organización. Este monitoreo permite destacar desviaciones o problemas antes de que afecten significativamente los resultados y permite tomar decisiones informadas para corregir o ajustar las acciones. Como número 4 tenemos la evaluación de desempeño. Se realiza una evaluación continua de los resultados en relación con los estándares establecidos, con el objetivo de identificar si los resultados son satisfactorios y si se están cumpliendo los objetivos organizacionales. Esta evaluación se lleva a cabo utilizando herramientas como los informes de desempeño, análisis de desviaciones u otras métricas. Como quinto componente tenemos las acciones correctivas. En caso de que se detecten desviaciones importantes, la función administrativa del control implica tomar acciones correctivas para realinear las actividades con los objetivos y estándares establecidos. Estas acciones pueden incluir ajustes en los recursos, procesos, estrategias o comportamientos de los empleados. Y como último componente tenemos la retroalimentación y mejora continua. La retroalimentación es una parte esencial de la función administrativa de control. Esto debido a que permite que los resultados obtenidos se analicen para mejorar los procesos y ajustar los controles de manera que sean efectivos en un futuro. Ahora pasaremos con lo que es la función restrictiva del control. La función restrictiva del control implica imponer limitaciones o restricciones para evitar comportamientos no deseados o para distinguir las acciones dentro de los márgenes establecidos. Su objetivo es limitar la libertad o la flexibilidad de los empleados para que actúen de manera a que se ajusten a las normas y objetivos organizacionales. Y como características tenemos que restringen la autonomía o libertad de acción de los empleados para garantizar que se sigan los procedimientos. Establece límites claros sobre lo que puede o no hacer en una organización y tiene un enfoque preventivo, ya que establece restricciones antes de que ocurran dichas fallas. Ahora tenemos lo que es la función coercitiva del control. La función coercitiva implica el uso de poder o autoridad para obligar a los empleados a cumplir con las normas o regulaciones de la organización. Este enfoque utiliza la coacción, es decir, la imposición de consecuencias negativas,
ya sean sanciones o represalias para hacer cumplir las reglas. Como objetivo tiene esforzar el comportamiento adecuado y asegurar que los empleados cumplan con los estándares, políticas y procedimientos establecidos, evitando que se repitan los comportamientos no deseados. Algunas características que esta función presenta son que utiliza presión o amenazas para asegurar el cumplimiento, que puede incluir la imposición de sanciones si las normas no son seguidas, por ejemplo, advertencias, multas o despidos. Y tiene un enfoque reactivo, ya que se activa cuando se detectan desviaciones importantes en los estándares. Ahora pasaremos a lo que es los principios de control. ¿Qué es un principio de control? Un principio de control es un proceso administrativo que debe cumplir una serie de pasos para poderse integrar de manera eficiente al sistema administrativo de un negocio y de igual manera garantizar el correcto funcionamiento de las políticas. Cada uno de estos principios es parte esencial del proceso, ya que son la serie de pasos anteriormente especificados que permiten evaluar si todas las acciones administrativas están siendo ejecutadas de acuerdo con lo planeado. Algunas ventajas son la mejora de la eficiencia, el monitoreo constante, la prevención de problemas, la mejora de toma de decisiones, el establecimiento de estándares y el fomento de responsabilidad y rendición de cuentas. Como desventajas tenemos la rigidez, en cuestión de que se aplican normas de manera inflexible, los principios de control pueden generar una falta de adaptabilidad ante cambios o situaciones imprevistas. Puede existir lo que son costos adicionales, un exceso de control por parte de los dirigentes o líderes, la creación de una burocracia excesiva, la resistencia al cambio por parte de los empleados o colaboradores y el enfoque limitado. Los principios de control son 10, que a continuación se van a describir cada uno de ellos. Como primer principio tenemos el principio del equilibrio. A menudo se ve que en las empresas el mal manejo u orientación de una autoridad hacia sus colaboradores de trabajo sucede porque no existe un equilibrio entre la autoridad y las actividades delegadas. A cada grupo de delegación se le debe proporcionar un grado de control correspondiente. De la misma manera que la autoridad se le delega y la responsabilidad se comparte, esta autoridad delegada es necesaria para establecer los mecanismos suficientes y así verificar que se esté cumpliendo con la responsabilidad conferida. Por ejemplo, una empresa de brazos robóticos que se encarga de mantenimiento a los mismos, el gerente o supervisor de planta delega la actividad de mantenimiento a ejes de robot. Para esto es necesario cierto tipo de herramienta para poder realizar el desmontaje de cada uno de los ejes, para verificar su perfecto funcionamiento, y en su debido caso cambiar el suministro de lubricación, conexiones eléctricas, etc. Pero si la autoridad encargada de suministrar estos elementos no los entrega, no existirá el cumplimiento de este objetivo. La autoridad debe tener y comprometerse con el papel que tiene para poder mandar. No solamente es dar indicaciones e irse a su oficina. Debe suministrar herramienta y en su debido caso apoyar a los colaboradores para que realicen la actividad de la mejor manera. Principio número 2. Principio del objetivo. Este principio parte de la premisa de que la principal meta es el logro de los objetivos, partiendo de la premisa de que el control no es un fin, sino un medio para alcanzarlos. Se basa en asegurar a toda costa esta meta, y esto implica detectar eficientemente la mínima falla en los planes. El principio número 3, principio de la oportunidad. El control, para que sea eficaz, debe ser oportuno, es decir, debe de aplicarse antes de que se efectúe el error, de tal manera que sea posible tomar medidas correctivas con anticipación. El evitar el error con anticipación generará bajos costos de recuperación de actividad, evitará que el proceso sea detenido o en dado caso que todo el proceso colapse. Ahora seguimos con el principio número 4, de las desviaciones. Ese principio indica que todas las desviaciones
o variaciones que se presenten en relación con los planes deben de ser analizadas detalladamente, de tal manera que sea posible conocer las causas que la originaron a fin de tomar medidas necesarias para evitarlas en un futuro. Principio número 5. El principio de la costeabilidad. El principio de este costo indica que un sistema de control debe justificar este mismo que se presente en tiempo y dinero, en relación con las ventajas reales que éste reporte. Un control solo deberá implementarse si su costo se justifica ante los resultados que se esperan de él. De nada servirá establecer un sistema de control si los beneficios financieros que reditúen resultan menores que el costo y el tiempo que implica en su implementación. El principio número 6, principio de la excepción. El control hacia actividades excepcionales y principales debe de ser exhaustivo, más minucioso para verificar el cumplimiento de costo y tipo en equilibrio, con el fin de mejorar y no tener una ejecución errónea de la actividad que se esté realizando. Ahora seguimos con el principio número 7, principio de la función controlada. Ese principio indica que cada individuo tiene una tarea asignada. La autoridad se encarga de delegar estas tareas a sus colaboradores, mas no se encarga de realizar el trabajo, solo de supervisar y guiar a todos. El hecho de poner en marcha la actividad por medio de la autoridad no se considera un control efectivo, debido a que la parte controladora no debe manipular ni controlar la actividad. El principio número 8. Principio del carácter administrativo de control. Es necesario distinguir las operaciones de control de la función de control. La función es de carácter administrativo y en la respuesta al principio de la delegación. Esta no se podría dar sin el control como ya lo hicimos notar. Cuanta mayor delegación se necesite, se requiere mayor control. Por lo mismo, el control como función solo corresponde al administrador. En cambio, las operaciones son de carácter técnico. Por lo mismo, son un medio para auxiliar a la línea en sus funciones, y para ello se deben actuar como staff. De ahí la necesidad de convencer y no imponer unos medios de control. Principio número 9. Principio de los estándares. El control es imposible si no existen estándares. De alguna manera deben estar prefijados y así poder ser más precisos y cuantitativos cuando se necesiten. Si el control es comparación de lo realizado con lo esperado, es lógico que, de alguna manera, suponga que siempre habrá una base de comparación previamente fija. Hay veces que esta base son realizaciones anteriores, meras estimaciones empíricas, etc. Pero no se podrá decir que se controla algo si lo obtenido no se valoriza, y para ello se compara con algo. De ahí la regla de afinar y perfeccionar los estándares, como un método de preparación del control. Y como último principio de control tenemos el del carácter medial de control. Ese principio señala que los controles deben aplicarse de manera equilibrada y moderada, sin ser excesivos ni insuficientes, es decir, el control debe ser lo suficientemente efectivo para garantizar el cumplimiento de los objetivos, pero sin llegar a ser tan intrusivo o rígido, que impida la flexibilidad o la iniciativa. Se busca un punto intermedio que permita un funcionamiento óptimo sin generar demasiada burocracia o restricciones innecesarias. Ahora hablaremos de las diferencias entre el principio de costeabilidad y el principio del carácter medial de control. Se basa en 4 diferentes aspectos. El primero, objetivo principal. El objetivo principal del control de costeabilidad es asegurar que la relación entre costo y beneficio sea favorable. Si los costos de control no justifican los beneficios, entonces no vale la pena implementar el control. Y por parte del carácter medial de control, su objetivo es establecer un control eficiente, que sea suficientemente fuerte para cumplir con los objetivos sin ser excesivo o innecesario. Por el contexto del enfoque, tenemos que el control de costeabilidad se enfoca en el balance económico de los costos y beneficios. Este principio está más orientado a las decisiones financieras,
asegurando que los costos asociados con la implementación del control no sean mayores que los beneficios obtenidos de dicho control. Y por parte del carácter medial de control, este se centra en un nivel adecuado de control. Se refiere a la cantidad de control que debe ser aplicado, buscando un equilibrio entre el control excesivo y control insuficiente, sin que se convierta en una carga innecesaria. En el contexto de aplicación de recursos, tenemos que el control de costabilidad está directamente relacionado con los recursos financieros. Se debe evaluar si los recursos financieros invertidos en los controles son razonables y justificables con respecto a los resultados que buscan. Y por parte del carácter medial de control, está relacionado con la gestión de procesos y tareas. No se centra solo en los recursos económicos, sino también en cómo deben organizarse las actividades de control dentro de los procesos, ajustándose al nivel de intervención necesario para mantener la eficiencia. Por parte de lo último contexto, que es impacto en toma de decisiones, tenemos las diferencias de que el control de costabilidad influye más en la estrategia financiera de la organización. Las decisiones de control están orientadas a garantizar que no haya un exceso de gastos en actividades de estas. Y por parte del control medial de control, del carácter medial de control, impacta en la gestión operativa. Las decisiones se centran en cómo establecer controles sin generar una rigidez que limite la flexibilidad o que cause un control innecesario. Ahora vamos a explicar lo que son los factores de control. Los factores de control se encargan de dividir en 4 categorías específicas que ayudan a la implementación del mismo sin necesidad de perder el enfoque en ninguna de estas áreas. Como primer factor tenemos la cantidad. Este factor se basa en la determinación del volumen de trabajo que se está realizando o se debe realizar, ya sean productos y o servicios. Esto con el fin de evaluar si realmente las estrategias previamente dichas son las más adecuadas para lograr el volumen deseado. El aspecto más importante en la relación con la reducción de costos y tiempo, si se tiene una implementación de control adecuada, la cantidad de trabajo a realizar será eficaz y eficiente, evitando tiempos ocios, la demora en la producción y así permitir cumplir el objetivo de la empresa, que es llegar a más clientes. El segundo factor es la calidad. Este factor está encargado de determinar la calidad del producto final basado en estándares y criterios establecidos previamente. Con ello se determina si el proceso y los pasos que se están siguiendo son los adecuados para lograr el objetivo inicial, o si es recomendable realizar adecuaciones del mismo. Por ejemplo, en la industria se tienen ciertos criterios para la fabricación de engranes, los cuales se encuentran estandarizados por medio de mediciones manuales o automatizadas. Se revisa la calidad de productos, esto con el fin de que cumplan el estándar establecido, y así sea de excelente calidad para los futuros clientes. Si la calidad no se cumple, se desechará o se llevará a un nuevo proceso. El factor número 3. Tiempo. Este factor está basado en las programaciones de actividades que conlleva la realización de tareas o procesos, estos que a su vez estiman un determinado ciclo o periodo para llegar al objetivo final. Se estudia el proceso y, de ser viable, los pasos que son irrelevantes se retiran para evitar pérdidas. La organización de actividades, tareas y producción genera altos ingresos a las empresas. El control del mismo orienta que si se genera un producto en el menor tiempo posible, se pueden generar más productos durante el día, lo cual resulta beneficioso para la empresa en general. Y como último factor de control, tenemos lo que es el costo. Determinar el costo adecuado para cada proceso, producto o servicio es indispensable para evitar costos elevados en productos que puedan realizarse a bajo costo. El área de mermas es más controlado, los inventarios, pérdidas y devoluciones. Y como último factor tenemos el costo, que es el encargado de, pues como su nombre lo dice, definir el costo adecuado de cada proceso, producto o servicio, que es indispensable para evitar costos elevados en productos que puedan realizarse a bajo costo. El área de mermas es más controlado, los inventarios, pérdidas y devoluciones.
Tener control acerca de la materia prima, la mano de obra, los insumos de trabajo, etc., es primordial para poder realizar un costo final del producto adecuado, cuidando no sobrepasar los precios del mercado, así como priorizar una competencia ardua con las demás compañías. Y como último tema tenemos lo que es la periodicidad del control. ¿Qué es la periodicidad del control? Las empresas basan su control en base a un rango de tiempo con lo cual determinan las evaluaciones, fallas y correcciones. Estas con el fin de que a cada parte de actividad realizada en la empresa se pueda emplear la ejecución eficaz de control en todo el ámbito posible. Esta periodicidad se divide en tres secciones, lo que es el control preventivo, control continuo y el control posterior. La importancia de la periodicidad es que reducen, identifican y mitigan riesgos, aumentan en la eficiencia, generan confianza y evitan pérdidas financieras. El primer control, que es control preventivo, se enfoca en la prevención de desviaciones en cuestión de calidad-cantidad de los recursos utilizados en la organización. Desde esta perspectiva, las políticas y procedimientos son medios importantes para poner en marcha el control preliminar, debido a que son directrices para la acción futura. Los insumos que pueden estar sujetos a un control preventivo son la materia prima, la gente, el dinero, el tiempo o cualquier otro recurso utilizado por la empresa. Este tipo de control persigue evaluar los insumos potenciales y rechazar o corregir aquellos que no satisfacen las normas requeridas. Definir las posibles causas y consecuencias de un proceso o una actividad genera grandes disminuciones en las pérdidas empresariales, desde prevenir la falta de una máquina hasta la falla de todo un proceso. Esto con el fin de indicar que se realicen las actividades de la mejor manera. Prevenir no solo indica suposiciones, sino estándares, análisis, gráficos, criterios preestablecidos, así como la orientación de expertos en los diferentes temas de conversación. El siguiente control es el control continuo o concurrente. Este control vigila las operaciones en funcionamiento para asegurarse que los objetivos se están alcanzando en el momento. Esto a su vez enfocándose en las actividades del directivo o gerente que se encarga de instruir a sus colaboradores sobre los medios y procedimientos adecuados mientras se realizan los mismos. Ya que el control concurrente se basa en la supervisión de las actividades, se requiere de un conocimiento profundo de las tareas específicas necesarias para la realización del proceso, así como de su interrelación con el logro del producto o servicio final. En otras palabras, debe ser factible la separación e identificación de normas para las diversas actividades. Y como último control, tenemos el control posterior o de retroalimentación. Se centra en los resultados finales, las medidas correctivas hacia la mejora del proceso, destacando los resultados históricos como base para las acciones futuras, implementando así correcciones o mejoras de estos procedimientos, tomando en cuenta las causas y consecuencias del proceso para así saber dónde estuvo la falla y las medidas adecuadas para poder llevar a cabo el control posterior. En primer lugar, normalmente se utiliza cuando ni el control preventivo ni el control concurrente son factibles o cuando resultan muy costosos. También comúnmente es utilizado cuando los procesos involucrados en la producción de un bien o servicio son difíciles de especificar con anticipación. En tales casos, también puede ser útil como último filtro para medir las desviaciones que no hubieran sido destacadas anteriormente. Una tercera función del control de retroalimentación es la de proveer información que contribuye al proceso de planeación a través de la información tal como número de unidades fabricadas, costo de ciertos aspectos de la producción, medidas de calidad, rendimiento sobre la inversión, clientes atendidos u otras que puedan ser usadas para la revisión de planes existentes y formulación de otros nuevos. Y bueno, con esto damos fin a todos nuestros temas anteriormente explicados, dando una conclusión de que el control es la parte más importante de un proceso dentro de la empresa, un equipo, una escuela, etc. Esto debido a que ayuda tanto a regular las desviaciones en cualquier ámbito que se pueda tener, al igual que ayuda a recabar la suficiente información para retroalimentar el proceso y mejorar,
con el objetivo de que siempre se cumplan las planeaciones y metas principales, y de ser el caso, innovarlas y evitar costos adicionales o pérdidas futuras. Muchas gracias y que tengan excelente día.